todos, pues espero que hayan disfrutado de sus alimentos. Sobre todo, el momento de la comida es un momento de interacción, un momento de conocer nuevos amigos. Tratamos de hacer esa fórmula abierta y libre para que pudieran, pues obviamente, sentarse de manera espontánea unos con otros y pudieran conocer, pues, jóvenes líderes como ustedes, personas que les interesan objetivos comunes y que el haberlos compartido y el haber intercambiado teléfonos y WhatsApp y todo esto que se usa hoy en día les permita, pues, por supuesto, seguir generando una amplitud en el rango de acción y de participación de lo que ustedes hacen todos los días. Espero que hayan disfrutado la comida y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Quiero pedirles a las señoritas edecanes si fueran tan amables de cerrar la puerta porque hay mucho ruido en la parte trasera y poder dar inicio puntuales a nuestra siguiente conferencia magistral, en donde el tema que se va a analizar es la palabra al servicio de la sociedad y estará a cargo del maestro Antonio Mesa Estrada, quien es el director del Instituto Ortega y Gasset, Ortega y Vasconcelos, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Llévate tus hojitas si quieres y todo listo. Buenas tardes a todos. Queridas y queridos colegas, y les digo colegas porque cuando yo tenía 18 años gané los 3 concursos de oratoria en mi estado. Claro, no estaba la promoción de la Universal y no pude estar aquí como lo hubiera deseado y como ustedes tienen el privilegio de estarlo. Pero bueno, he sido invitado el día de hoy precisamente por el privilegio que tuve en mi época de haber, repito, ganado 3 concursos en un estado. Quizá para ustedes sea lo más sencillo del mundo, pero quiero compartir con ustedes 2 cosas. Gracias a la experiencia de ser orador, me convertí en escritor. Y el día de hoy les traigo aquí de muestra 4 de mis 13 hijos. Este que es la historia de la educación pública en Japón. De este se vendió 25,000 ejemplares. Este que se llama Aves de Paso, que es la tragedia de los niños migrantes indocumentados cuando son repatriados por las fronteras a nuestro país. Este que es mi experiencia cuando fui cónsul de México en El Paso. Y este otro que es mi experiencia cuando fui director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. ¿Se acuerdan lo de la patria, la banderita y todo eso? ¿No les tocó? Y esos libros, quizá a algunos de ustedes les tocaría libros de texto de secundaria, pues aquí platico cómo se creó el libro de texto de secundaria. El día de hoy voy a platicar con ustedes cuáles son, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, los requisitos para ser un orador exitoso. En primer lugar, debemos de ser personas con conocimiento. Es decir, necesitamos tener cultura general, saber de qué estamos hablando, tener la costumbre diaria de practicar la lectura de periódicos y revistas. Tenemos que definir qué revistas y qué periódicos vamos a leer. Ahora, créanme que eso ya no es problema. Antes era una dificultad enorme fuera de la Ciudad de México, fuera de la ciudad de Guadalajara,
encontrar periódicos y revistas suficientes como para tener acceso a la literatura. Segundo, ¿no le quieren cambiar ahí a la página, a la pantalla? Segundo, necesitamos tener una biblioteca personal básica. Es decir, si ustedes se van a dedicar a la oratoria y sus temas van a ser sociales, necesitan definir una biblioteca básica. No solo el concepto de la enciclopedia, sino aquellos temas que sean de su interés. Tercero, nadie va a decir lo que desconoce. Eso nos lleva a la necesaria práctica de la lectura diaria. Necesitamos acostumbrarnos a que a determinada hora del día vamos a leer sistemáticamente, o sea, por la mañana o antes de irse a descansar o en la tarde, es decir, pero lectura no obligatoria, no lo que nos corresponde a la escuela, no lo que corresponde al trabajo, sino aquello que vaya de acuerdo con nuestra formación profesional. El siguiente punto: cuando nosotros vamos a ir a participar a un concurso de oratoria, necesitamos conocer la convocatoria lo más temprano posible y luego, sobre la convocatoria, definir con toda claridad cuáles son los temas de nuestra fortaleza y cuáles son los temas que requieren una preparación adicional. Recordemos, no todos sabemos de todo, pero hay temas en los que tenemos una predisposición favorable. Esos es importante alimentarlos, pero es más importante aquellos que pudieran venir en la convocatoria y no son parte de nuestro conocimiento. Si gustan hacer preguntas, las pueden mandar por Twitter. Mi tweet es @Antonio Mesa E, para que lo vayan anotando, ¿no? Repito, mi tweet es @Antonio Mesa E. Siguiente. Pasamos a la audiencia. Todo orador necesita conocer su audiencia, necesita saber el perfil de las personas a las que se va a dirigir, necesita identificar quiénes están en qué lugar, idealmente conocerlos, si fuera posible, hasta por sus lugares de origen o por sus nombres. Cuando el orador está hablando y se da cuenta que alguien lo está interrumpiendo, tiene que tener la sutileza de dirigirse a él y decirle, así como la compañera de rojo, que está profundamente interesada en las cuestiones sociales, también la compañera que está aquí, su nombre no lo recuerdo, Jessia, está preocupada por los temas ecológicos, y les aseguro que la compañera de rojo no se va a volver a distraer. Entonces, el orador tiene que conocer el perfil del auditorio, pero tiene que tener la destreza para estarlo contactando visualmente, si fuera posible, a los ojos a cada uno de ustedes, o en este caso, porque son la audiencia. Hay un personaje que todavía vive y que suele arrancar sus discursos con silencio, con una voz estentórea, y decir desde lo profundo, desde las cimas de la historia, el hombre ha estado encadenado. Ese personaje que utiliza esos tonos profundos de voz y ese juego de silencios se llama Fidel Castro. Y créanme que no hay mejor forma de conciliar el silencio que provocándolo, guardando segundos de silencio y bajando
los tonos de la voz a lo más profundo. El orador está destinado a este cuadrilátero, pero el mejor orador será aquel que tenga la capacidad de desplazarse sin perder ni el estilo ni la comunicación con la audiencia. Aquel que pueda acercarse a la audiencia conservando el tono de voz y el interés de la audiencia sin perder. Aquel orador que pueda en un determinado momento dar trucos o sacar una tarjeta, como tomar una botella de agua y decir: nosotros tenemos el privilegio del agua limpia. ¿Cuántos niños de nuestro país mueren por las enfermedades hídricas porque no tienen acceso a la agua limpia? Es un privilegio para nosotros. Esos trucos en determinados momentos son los que le dan al orador. Recuerdo en una ocasión un compañero que empezó a hablar de la democracia. Por allá alguien ve y le dice: solo serpientes, batracios, vivas, son especie más baja del ciclo de la vida. Felizmente, en esta audiencia no hay ni serpientes ni batracios. Y todo el mundo efectivamente salió de él. Entonces, ¿qué es importante? Importante es la capacidad de poderse mover dentro del escenario. El vestuario. Aquí es importante que ustedes valoren el vestuario en términos de a quién se van a dirigir. No es lo mismo una oración fúnebre que una quinceañera. O no es lo mismo una tribuna como esta que a un mitin en una plaza pública. Entonces ustedes deben de ponderar que el orador no se distingue por el vestuario, pero sí necesita que el vestuario le dé presencia. Y aquí es muy importante el podium. El podium le da al orador el señorío sobre el auditorio. 1000 veces el podium a estar en un presidium. Nunca hablen desde un presidium, porque se pierde la personalidad del orador. Porque la presencia, la capacidad de persuasión es 10 veces superior desde este lugar. Pero tampoco se posesionen de él, se centren en él, se recuesten en él, porque quiere decir que ustedes no tienen confianza en ustedes mismos, que están descansando en esto. Entonces hay que tenerlo para lo que es, como el respaldo de las notas, como el apuntador, ¿verdad? Y como el depósito del vaso de agua, ¿no? El siguiente punto que un orador debe considerar es la organización. Una persona que tiene que pronunciar un mensaje necesita, recomendación que les doy, tarjetas. Pues en mi época eran tarjetas de esas blancas, ¿se acuerdan? De unas tarjetitas así, de 3x5 pulgadas, ¿no? Ahora pues son más modernas, ¿verdad? En este tarjetero, repito, si alguno quiere se lo mando, mándenme el mensaje por Twitter
@AntonioMesaE. Este tarjetero lo voy a usar yo al final. Este tarjetero tiene 7 tarjetas. Y las tarjetas les voy a decir para qué sirven. Cuando ustedes van a un concurso de oratoria, hay 12 temas. Que la ecología, que la paz, que la igualdad, la oportunidad de la mujer, 12 temas. Y de los 12 temas ustedes, caray, pues nada más en estos 3. Entonces ustedes necesitan hacer tarjetas de los otros 7. Claro, ahora serían tarjetas en el programa, pues en el que ustedes se acostumbren a escribir. Pero tarjetas, ideas fuerza, lo que a ustedes les gusta de contenido del tema, ármenlo. Esas tarjetas tienen que ir complementadas con otras de carácter estadístico. Por ejemplo, ¿cuál es el PIB de México? Creo que son como $9,000, ¿no? 11,000 por ahí, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden decir eso, ¿no? Pero lo traen. ¿Cuál es en estos momentos la tasa de morbilidad infantil? Seguramente que no nos la sabemos, no somos médicos, pero la traen en una tarjeta. ¿Cuál es el índice calórico promedio de la alimentación de los mexicanos? 2,800 calorías. Bueno, lo traen ustedes escrito. De tal manera que cuando se dé su intervención, ustedes utilicen, sí, argumentos, pero sobre todo, estadísticas. En el momento en que ustedes digan, la esperanza de vida de los mexicanos es superior a los 80 años y ese es un beneficio para todos, ustedes están manejando un dato duro, consistente, que avala sus afirmaciones. Para poder seguir aumentando en la esperanza de vida de los mexicanos, necesitamos combatir la obesidad. Necesitamos combatir, ¿cómo se llama la enfermedad del azúcar? La diabetes. Pero necesitan datos duros. Hay que reducir la ingesta de azúcares de los niños. Hay que bajarla de 1,300 a solo 600. 600 unidades son, ¿verdad? ¿Qué son? 600 calorías. Pero ustedes traen las cifras, ¿no? Entonces con eso, si ustedes no conocen el tema, con las estadísticas y las tarjetas pueden perfectamente bien salir a la presentación. Otra cuestión importante que hay que valorar es esto, miren, abran un correo nada más para ustedes, donde ustedes nada más se van a mandar mensajes. En ese correo, el día que estén leyendo el Universal, que es todos los días, caray, aquí viene un dato muy interesante. Este dato me interesa. En este artículo dicen que el problema de la contaminación del agua está asociado a la sobreextracción. Y están diciendo que en algunos lugares las partículas de cianuro no pueden pasar de 70 millonésimas. Y en tal ciudad ya están en 75. Híjole, pero ¿qué hago con el artículo? Pues me lo mando por correo a ese correo que ya tengo. Y en el tema le voy a poner ecología. En otra ocasión, estos están haciendo fila, antesala, ahí en un partido político porque quieren ser candidatos a algo, y en el montón de revistas se encontraron una donde viene un artículo interesante sobre el ejercicio de la vida pública de la mujer en México. Y les gustó el artículo. ¿Qué van a hacer? Pues se lo reenvían a su correo. Esto le permitirá a un orador profesional, como lo son ustedes, en un mes tener un archivo informativo de primer nivel.
pero sobre todo de artículos y de informaciones de su interés. El orador no se forma de un día al otro, ni el orador va a tener el dominio de la información de un día al otro. Lo va a tener en la medida en que, igual que las abejas, ande buscando por aquí, por acá, pero que tiene un panal que se llama su propio correo, donde almacena todos esos artículos de su interés. Finalmente, no lo pusimos ahí, pero es la AZ. ¿Qué quiere decir AZ? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver. Puede ser. A ver, otra opinión. Sí. Quiere decir que si comenzamos hablando de agua, calidad del agua, vamos a terminar hablando de calidad del agua. Que vamos a hacer una introducción, vamos a presentar un problema, vamos a desarrollar una tesis y vamos a concluir, pero siempre hablando del agua. Eso es muy importante, porque hay oradores que comienzan hablando del agua y terminan hablando de la calidad de los zapatos de León, ¿verdad? Sí, no, pues ahora los zapatos de León son chinos. Entonces, no nos perdamos, seamos consecuentes y congruentes. Todo el desarrollo de la pieza oratoria tiene que versar en torno de un tema, desde que comienza hasta que termina. Un orador necesita realizar prácticas de espejo. No solo las señoritas, también los caballeros. Necesitamos un espejo grande, un espejo con el que hablemos. Un espejo primero que nos diga que no estamos encorvados. Segundo, la posición que corresponde a los pies o a las manos. Las manos cerradas, por cierto, no así. El espejo nos va a decir también si nosotros no estamos adecuadamente vestidos, o si el cinto como que se va a reventar, ¿no? Puede ocurrir. O que traemos un rayito de esperanza por acá, ¿no? Antes de ir a un concurso, veámonos en el espejo, pero por práctica hagamos ejercicios de nuestro discurso en el espejo. El mejor discurso es aquel que se practica 1, 2, 3, 4, 5 veces, salvo que sea improvisado. Pero aún así, el discurso improvisado está preelaborado precisamente por las tarjetas. Ahora es muy fácil. Necesitamos conseguirnos nuestro teléfono, ponerlo en automático, ponerlo a cierta distancia y grabarnos. Nos tenemos que grabar por dos motivos. Primero, para que acostumbremos a escucharnos. Esa práctica de los cantantes de que cantan con los oídos cubiertos les permite tener claridad respecto a la vocalización. Les permite tener claridad si realmente están transmitiendo con claridad lo que están diciendo. Entonces la grabación, una vez que hayamos terminado el discurso, la grabación nos va a permitir vernos a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Realmente no nos vamos a gustar. Va a haber algo que no nos va a satisfacer. Entonces tendremos que practicar nuevamente. Cuidado con los tonos graves, cuidado con los gritos, que la voz no nos coma, que la dominemos. Para eso necesitamos también
el ejercicio de la respiración. Y este es un cohete, ¿eh? Yo, salvo los cantantes, yo no sé en México quién enseña a respirar para hablar. Es un problema. Y lo que pasa es que cuando uno está hablando, emocionado, porque ahora sí va a cambiar el destino de México, porque ahora sí va a haber, se nos acaba la voz, o nos sale un gallo, ¿verdad? Porque no tenemos preparación para manejar y administrar adecuadamente el aire para que nos aguante toda una frase. Entonces, muchas veces, el mejor discurso del mundo termina en un hazme reír. Yo recuerdo con una gran emoción a un candidato de un partido muy famoso. Tenía los mítines de antes, ¿no? En las esquinas, ¿no? El semáforo ahí, el templete, ¿no? Estaba emocionado. Y luego se refiere al otro partido. Ellos siempre tras las viejas costumbres. No alcanzó a decir costumbres. El público le aplaudió cuando dijo viejas, ¿verdad? Pero no se refería a las mujeres, se refería a las viejas costumbres, a las viejas prácticas, a las ideas añejas. Pero se lo comió la voz y terminó diciendo las viejas costumbres. Pero ya el público ya lo estaba festejando. Ese es un problema que se genera por la falta del aire. La falta de aire se resuelve, obviamente con condición, pero aprendiendo a respirar, y tenemos que oírnos. Por último, necesitamos un grupo de enfoque. Ese grupo de enfoque puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro hermano, puede ser algún compañero de escuela. Necesitamos que 2 o 3 personas nos escuchen, nos vean, nos aprecien en el ejercicio del discurso y que nos valore cada uno de los puntos de nuestra intervención. Entonces, cuando terminemos el grupo de enfoque, tenemos que darle una tarjetita. Primero, una tarjeta pues muy sencilla para que valoren la intervención, dijéramos del 1 al 5. Y luego después, de una manera, dijéramos, anónima, es conveniente, esta tarjetita se podría, porque a veces nos afecta que las opiniones sean directas, ¿no? Oye, pues tú hablaste muy mal. Oye, no, ¿cómo se te ocurre decir esto? Pero en una tarjetita, aunque vamos a reconocer la letra, es importante que el grupo de enfoque, 3 o 5 personas, nos digan que es una valoración cuantitativa, nos digan, por ejemplo, voz, presencia, persuasión, contenido, ¿no? Entonces, hacen esto, les dan las tarjetitas, les dan la tabla del 1 al 5 y luego que les regresen las tarjetitas. En estas condiciones, llegamos pues a la parte final de esta presentación y les quiero hacer una propuesta indecorosa. Yo voy a hacer un mini discurso de 3 minutos, pero quiero que alguien haga otro, y alguien haga otro, y alguien haga otro. Tenemos tiempo para 3 personas. Ahí les van los temas. Remesas. Prepárense, ¿no? Segundo, matrimonios igualitarios. Tercero, las propuestas de Donald Trump. ¿No? Está sabroso, ¿verdad? Bueno, y yo voy a comenzar. Mi tema se llama Los Dreamers. Les voy a decir quiénes son los Dreamers. Son jóvenes mexicoamericanos sin documentos, de inmigrantes, originarios mayoritariamente de México y que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran menores. ¿Dónde viven los Dreamers? Viven en los Estados Unidos,
particularmente en ciudades de fuerte concentración demográfica. ¿Qué problema tienen? Los Dreamers son jóvenes menores de 18 años, generalmente, que por su condición de indocumentados no pueden acceder a la educación superior. Además, no pueden viajar fuera de los Estados Unidos porque no tienen papeles. ¿Qué significa Dreamers? En inglés es equivalente de soñadores, o sea, las personas que quieren el sueño americano, y la palabra Dreamers es un acrónimo de una iniciativa para regularizarlos. ¿Cuántos Dreamers son? Pues que son como 2 millones. ¿Qué soluciones hay? Alrededor de 1 millón se puede beneficiar de un programa que implantó el presidente Obama, llamado DACA. Otros pueden obtener becas de los consulados mexicanos y los otros pues venirse a México, ¿no? Bueno. Una tarde del mes de mayo, en un pequeño poblado del estado de Carolina del Sur, se entregaban los reconocimientos a los jóvenes que concluyeron la preparatoria. En ese pequeño pueblo, rodeado por su familia, por sus amistades, celebrado por sus maestros, subió al podio Felipe Morales, joven hispano de 17 años que terminó con honores la escuela preparatoria. Felipe Morales obtuvo por sus calificaciones una beca para entrar a la Universidad de Harvard a estudiar Derecho. Felipe Morales recibió una beca especial del Concilio Hispano para estudiar cualquier carrera en la Universidad de Columbia. Felipe Morales recibió un premio en efectivo del gobernador del estado porque tuvo la calificación más alta en todo el estado. Pasaron las celebraciones, pasaron los días del verano y llegó el otoño en que había que presentarse a la universidad. Harvard, Stanford, MIT, Columbia, Northwestern. ¿Cuál de las universidades sería seleccionada por Felipe Morales? Ninguna, porque Felipe Morales no tiene papeles. Es un dreamer. Nació en México y no puede entrar a la universidad en los Estados Unidos. Hay 2 millones de Felipe Morales deambulando en esa nación. Hijos de mexicanos, todos ellos. Hijos de latinoamericanos que cruzaron la frontera sin su voluntad y sin su conocimiento, pero más grave aún, sin papeles. De nada le sirve sacar el 10 o la excelencia, que reciba el premio de la Fundación Wilson o de la Fundación Montgomery. De nada le sirven los honores porque él no es norteamericano. Él no tiene seguro social. El número de seguro social es equivalente a IFE, ¿no? Él, en pocas palabras, está destinado a ser un trabajador de un puesto de hamburguesas o bien auxiliar en un hotel de cadena. Él nunca será un profesionista. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de Felipe y de todos los Felipes que hay en ese país? Tenemos que impulsar la determinación del presidente Obama, que a través del programa DACA le permite a los Felipes Morales entrar a la universidad. Tenemos que mandarlos a los consulados para que los consulados mexicanos les den becas y entren pagando a universidades privadas. Y tenemos finalmente que abrirle las puertas en México para que todos los Felipes Morales que quieran venirse a México puedan estudiar la educación superior. Aunque Felipe y todos ellos cantan el himno de los Estados Unidos como propio.
hablan el inglés como su lengua materna y no distinguen otra nación que la norteamericana que lo vio crecer. No es posible tanta desigualdad para un personaje tan brillante. Tenemos necesariamente nosotros, que servimos a nuestro país en el servicio exterior, apoyar a los Felipes Morales, apoyar a las Guadalupes Garcías que están en esta situación. Por eso yo los invito esta tarde para que nos convoquemos como promotores, como informadores, como estimulantes para que todos estos Felipes y estas Guadalupes puedan tener la oportunidad de hacer la educación superior en los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, este rollo de los Dreamers ya está muy platicado, ya todo el mundo sabe de qué se trata, ya está medio resuelto, pero es un tema que vende mucho. A ver, se aceptan 2 propuestas rápido. ¿Quién quiere pasar a hablar sobre remesas? 1, 2, sale. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jorge García, estudiante de la Universidad de Sonora. El día de hoy me encuentro aquí para hablar sobre el tema las remesas. ¿Qué son las remesas? Entendamos por remesas a el acto que una persona o un individuo realiza para ayudar a la familia o a la serie de individuos del lugar de donde procede. Este proceso solamente es el efecto de lo que conocemos como migración. La migración se da tanto en la naturaleza como en la sociedad, pues tanto el hombre como los animales emigran e inmigran por necesidad. Se desplazan por carencias alimenticias, por necesidad de alejarse en conflictos bélicos o sencillamente tener una mejor calidad de vida. La migración tiene a dos personas como efecto, el emigrante y el inmigrante. Como bien sabemos, la sociedad mexicana es vista a través del mundo como una sociedad que se respalda en el poderío norteamericano para subsistir. Basta mencionar que en el año 2015 se enviaron remesas de Estados Unidos a México con la cantidad de $25,000 millones, siendo esto una cifra exorbitante, al grado incluso de que México es el 5º lugar a nivel mundial en cuanto a la cantidad de dinero que se envía en las remesas. Ahora, se estima que en Estados Unidos actualmente habitan 12,700,000 mexicanos emigrantes. Esto según la Comisión Nacional de Población, es decir, la CONAPO. Y en el año del 2014 al 2015, es decir, en el transcurso de solamente 365 días, 740,000 almas mexicanas cruzaron la frontera, exponiendo su vida por la sencilla razón de querer alimentar a su familia. Tenemos... Te faltó decirte que era contigo. Ah, ok. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias a Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro aspecto que nos faltó puntualizar, necesitamos estructura. Un mensaje tiene que tener, yo creo que es más importante abrir con una frase fuerte. Vivimos de los dólares de los gringos más que del esfuerzo de los mexicanos. Esas son las remesas. Bueno, el punto está en que necesitamos una estructura, frase fuerte, desarrollo, o bien problema, desarrollo y conclusión. Siempre un discurso tiene que terminar con una llamada a encender el país, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver, matrimonios igualitarios. Una dama. A ver, véngase. Nada más, córrale. 2 minutos. 2 minutos o 3. 2 minutos. 2 minutos. Al momento en que suene la campana tiene 10 segundos para terminar. 15 segundos para concluir su idea.
Si el apoyo técnico en el reloj de ahí arriba nos pueden poner el conteo regresivo si fueran tan amables, pero si no, de todos modos, aquí yo tengo el conteo, 2 minutos suena la campana y tienes 15 segundos para terminar. Inicia, por favor. Derechos humanos. ¿Quiénes están sujetos a los derechos? Todo individuo, sea hombre o sea mujer. Estamos en una sociedad donde los derechos humanos ya los tenemos todos. Están plasmados en una constitución. ¿Pero esto es todo? ¿Un papel que hable? No. Se necesita que se positivicen, que se hagan realidad. El matrimonio entre personas del mismo sexo va a ser un paso hacia la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es donde participan todos, donde las minorías también tienen voz, donde estas voces van a gritar fuerte y van a reclamar los derechos que tienen como seres humanos. Ahora, estamos ante no es un problema, estamos ante una necesidad de grupos que ya no son en minoría, que están creciendo y que están alzando sus voces y que están pidiendo un registro civil. Un registro donde se les avale como matrimonio. ¿Qué importa si es entre una mujer y otra mujer? Entre un hombre y otro hombre. Es su derecho. Y bien, esta democracia no lo va a omitir. Al contrario, debemos estar a favor de que estas minorías puedan tener su derecho al matrimonio palpable. Porque es justo, porque es necesario y porque somos iguales. Se trata de un asunto más allá del amor. Se trata de un asunto de la igualdad. Porque todos somos iguales ante la ley. Que ellos y ellas también se casen. Que ellos tengan los mismos derechos como lo somos todos seres humanos. Gracias. A ver, ¿quién quiere hablar de Trump? A ver, ¿qué? Ya viene bajando. Miren, hay un mensaje, le repito, @Antonio Mesa E para los twitters y los comentarios. Efectivamente, discurso y demagogia. Ahorita hacemos unas precisiones. En ambos lados de la pared puedes ver el reloj y ahí va a ir contando. Gracias. Hoy quisiera preguntar si Donald Trump recuerda que sus padres fueron inmigrantes. Hoy quisiera recordar que el país de Estados Unidos se ha conformado mayoritariamente por inmigrantes y que por muchos años fueron los mismos americanos que fueron desplazados o eliminados. Hoy quisiera mencionarles, señoras y señores, que tendríamos que alzar la voz porque solamente se está criminalizando los actos de los mexicanos cuando nosotros tendríamos que criticar que su misma juventud norteamericana está en una crisis por los constantes asesinatos que hacen los estudiantes. Hoy tendríamos que preguntarle al señor Donald Trump, ¿no hay un crecimiento dentro de la población cuando la mayoría de los jóvenes y de los hombres han luchado brazo a brazo para crear un país? Donald Trump tendría que volver a reflexionar acerca de un pensamiento crítico y congruente, donde los mexicanos no somos enemigos, donde los latinoamericanos tampoco somos sus enemigos y donde no se piense otra vez que la doctrina Monroe sea América para los americanos, sino más bien América en su conjunto para un crecimiento no solamente de Estados Unidos, sino de todo el país. Hoy tendríamos que preguntarle al señor Donald Trump que si construir un muro hace que realmente exista una igualdad, cuando nosotros recordamos el muro de Berlín. Nosotros tenemos que recordar que la lucha no se hace a través de las armas, sino de la represión, sino desde la defensa de los derechos, de la igualdad, de luchar brazo a brazo con cada uno de ellos. Señoras y señores, el rescatar cada
cada uno de los principios que nos identifica como americanos en un contexto de continente hace que crezca que cada uno de los países. Y que Donald Trump recuerde que América es construido para todos, no solamente solo para un magnate. Muchas gracias. Muy bien, para concluir, yo también estoy sujeto al tiempo, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿qué es discurso y qué es demagogia? Pues es la capacidad persuasiva. Si le estamos diciendo mentiras a la gente se da cuenta. Entonces, esto tiene que ver mucho con la honestidad intelectual del que está hablando, ¿no? Porque finalmente, pues las personas no se van a tragar lo que nosotros le digamos si son mentiras, ¿no? O nos dan el avión. Da la impresión que sí, a la hora de la hora, pues no. El otro punto importante es algo tenemos que cuidar mucho la voz. Es decir, sí hacer el énfasis cuando sea necesario, pero luego reflexionar a la hora de los argumentos. Y ¿saben qué? Muchas veces, como les decía hace rato, bajar sensiblemente la voz convoca mucho la atención. Y luego el uso de las palabras muy sonoras. Nos duele lo que pasa en ese país. Lloramos por Venezuela en este momento, agobiada por un grave conflicto civil. Entonces tenemos que cuidar mucho el uso de la voz. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí les dejo, no solo mi reputación, ahí les dejo mi Twitter. Mándenme uno que otro mensaje. Termino nada más diciéndoles que yo soy el director del Instituto Ortega y Gasset. Hace rato les platicaba a unos compañeros. Y estamos a sus órdenes, esperamos que sea muy exitoso su taller y que a la hora que sea el concurso, ¿verdad? Que será en septiembre. Sí, todos ganen. 5, 6 y 7. Todos ganemos, tanto ustedes como nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar. Me indica la producción que todavía tenemos unos 2 o 3 minutos más en donde podríamos desahogar alguna pregunta si es que hubiera en el público. A ver, por favor. Por supuesto, y si don Antonio me lo permite. Hola. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería enfocada en el tema de la oratoria. ¿Qué es lo que debemos de hacer los jóvenes oradores para hablar con dignidad y con elocuencia, al estilo del maestro Horacio Zúñiga? Y otra pregunta, ¿quién es un ejemplo de oratoria para usted? Estamos 3, ¿no? ¿Quién más? Ok, ahí al fondo, por favor. Te van a acercar ahí un micrófono, pero por favor, les recuerdo a todos su nombre, el estado y la institución de la que nos acompañan. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Sofía Gutiérrez Ángel, ¿sí? Y vengo de Colima. Ahí está. De Colima. Yo estoy estudiando para maestra de primaria. Entonces, mi pregunta, ya leyendo su currículum, es ¿cuál es su opinión acerca de la reforma educativa en México? Muy bien. Una más para que las pueda contestar las 3 en fila. A ver. Mi nombre es Alison, vengo del Instituto Politécnico Nacional local. Mi pregunta es, ¿qué opina de los nuevos estilos de oratoria y si creen que son más congruentes con los actos que se hacen que con caer en una demagogia que tal vez en el estilo anterior se caía con mayor frecuencia? Muy bien. Don Antonio. Bien. Yo creo que en todo esto la honestidad intelectual es fundamental.
Es decir, necesitamos prepararnos con profesionalismo para poder hablar. Alguna vez la haremos, quizá una segunda intervención, podamos inventar frases o lugares o decir expresiones muy socorridas, pero finalmente el orador tiene que ser una persona informada. Por eso les decía al principio que hay que leer, que hay que hacer un acervo, que hay que tener tarjetas, etcétera, ¿no? Los estilos van cambiando, pero finalmente lo que cuenta es la capacidad de persuasión, que a usted lo escuchen y usted deje algo en la audiencia a la que usted se está dirigiendo. Por último, la reforma educativa, bueno, yo creo que hay un gran ausente en la reforma educativa, los padres de familia. Yo les voy a nada más narrar 30 segundos una anécdota y termino. Yo recibí una beca del Banco Mundial y estuve 6 meses viviendo en Japón. Visitaba 4 o 5 escuelas por semana. Y en un jardín de niños me sorprendió mucho que estaban los 10 o 11 niños ahí pues atendiendo, etcétera, y estaba una mamá escribiendo. Y a la salida le pregunto a la maestra, a través de mi traductora, yo no hablaba japonés, oiga, esa señora, es que cuando no vienen los niños, vienen las mamás y toman la tarea, para que así los niños no se retrasen. ¿Cuántas veces nuestras mamás fueron a la escuela por nosotros a tomar la tarea? El gran ausente en esta reforma educativa son los padres de familia. Muchas gracias. Muy bien, pues les pido que con este aplauso despidamos y le damos las gracias al doctor Antonio Mesa Estrada por esta extraordinaria conferencia que además nos ilustró mucho en técnicas y formas de oratoria. Don Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias.